estudiosa, entre comillas. A mí no me vale. Yo quiero el nada. Sí, alguien no me quiere acompañar a mí. Así que ahora tengo que esperar un año para volver a decirle a alguien por ahí que me acompañe conmigo. Buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Luis. No, Bueno, el día, les di un buen feriado, 2 días. Pero bueno, y aquí estamos ¿qué de está diciendo, nuevo viejito? y vamos a retomar este tema de 2 lo que días. dice esta norma. Él fue el Los que dio 10. feriado, nosotros no. Como les explicaba en la clase anterior, ¿verdad? Cuando ya se ha... Sí, grábelo. Aunque yo no tengo tiempo ¿verdad? para escuchar clases. Las Ah, pero y condiciones nosotros lo vamos a escuchar. previas para la auditoría, le explicaba que hacemos Ya lo voy a un cortar entonces. trabajo, un proceso ahí de aceptación de cliente, ¿verdad? Que se hizo la llamada. Para poder aceptar el cliente si el cliente está apto para que nosotros podamos hacer la auditoría. Entonces dice aquí el auditor debe establecer si están presentes las condiciones para hacer la auditoría, ¿verdad? Para la cual en primera medida debe determinar que el marco de referencia de información financiera aplicable usado para la elaboración de los estados financieros es aceptable. Es lo primero que tiene que hacer el auditor. Salud. Traen el micrófono ahí. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer para llegar. A mí no Nosotros me le va a llamamos ingresar. carta de compromiso, pero otros pueden hacer acuerdo, los otros pueden decir contrato, todo es sinónimo. Entonces los estados financieros son diseñados de acuerdo a las necesidades de la entidad. Dice, cuando estos estados financieros se preparan en base a un marco de referencia que cumple con las Ya veo que le tengo que necesidades tener que hacer concretas de videollamada a usted. información financiera de un grupo de usuarios. Para que me enfoque la pantalla, porque a mí no me deja En la ingresar clase el link. anterior les expliqué que los usuarios pueden ser No, es broma. nacionales o locales y pueden ser Ando del informal ya. exterior. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros para quiénes van a ser los usuarios de los estados financieros auditados. Estos estados financieros son conocidos como estados financieros de propósito general, ¿verdad? Cuando son los estados financieros que los pueden leer en cualquier país del mundo, tienen que ser de propósito general. Eso, las normas o el marco de referencia aplicable para el propósito general son las NIC pymes y las NIC completas, ¿verdad? Cuando se basan, dice, cuando se basa en un marco de referencia que cumple con las necesidades específicas de un usuario, se denomina estado financiero de propósito especial, ¿verdad? Cuando es para un solo usuario, como decir los donantes, ¿verdad? Esos estados financieros son preparados con un marco de referencia de propósito especial. Puede ser que el donante nos dé el marco de información financiera para elaborar los estados financieros, ¿verdad? Dice, los marcos de referencia de información financiera aceptables presentan relevancia, integridad, confiabilidad, neutralidad, comprensibilidad para determinar la aceptabilidad del marco de referencia. El auditor puede recurrir a las normas de información financiera establecidas por una organización autorizada como lo son normas internacionales de información financiera NIC promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, normas internacionales de contabilidad del sector público promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales
internacionales de contabilidad del sector público. Principios de contabilidad autorizados por una organización, ¿verdad? Aquí puede ser por el Colegio de Contadores Públicos de Honduras o por ¿verdad? Aquí en Honduras hay principios de contabilidad generalmente aceptados en Honduras, ¿verdad? Como decir, en los Estados Unidos están los USCAP, que son autorizados por el Colegio de Contadores Públicos Americanos, ¿verdad? Observación de la comparación de los marcos de referencia son las normas mencionadas y el auditor encuentra diferencias relevantes. El auditor debe determinar si el marco es aceptable y no conduce a estados financieros engañosos. De esta manera, el auditor debe obtener un acuerdo de la administración donde reconoce y entiende sus responsabilidades de acuerdo con las normas internacionales y la ley o regulación establecida en cada jurisdicción. Estas responsabilidades son, ¿verdad? Preparación de los estados financieros. Esto tiene que ir en la carta de compromiso o el acuerdo que firma el auditor y el cliente. Cuando ya nosotros hemos evaluado las condiciones previas de la auditoría. ¿Verdad? Preparación de los estados financieros de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. ¿Verdad? Ahí decimos en la carta, ¿verdad? El marco de información financiera. El marco de información financiera proporciona los criterios que el auditor usa para auditar los estados financieros. Asimismo, el auditor determina si el marco de información de referencia de información financiera es aceptable cuando incluye aspectos como la naturaleza de la entidad y de los estados financieros, propósito de los estados financieros y además la ley o regulación los ¿Qué pasa? describe como aplicable. De esta manera, los estados financieros deben ser de presentación razonable, No me es acepta la decir, ley. que den un punto de vista verdadero y razonable, no exacto, de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. ¿Verdad? El control interno, ahí en la carta nosotros mencionamos que evaluamos el control interno, pero solo para propósitos de la auditoría. Nosotros no opinamos sobre el control interno de una entidad. Dice el control interno, la administración llevará a cabo el control interno que determine necesario para la preparación de los estados financieros, libres de representaciones erróneas por fraude o error. Control que le da una seguridad razonable a la entidad. La eficiencia del control interno es responsabilidad de la administración. ¿Verdad? Está presentando pantalla libre. El libre. control interno es responsabilidad de la administración. Nosotros damos una carta de recomendaciones, pero para mejorar. Nosotros le llamamos observaciones de mejora, pero no opinamos. No opinamos sobre el control interno, porque el responsable del control interno... Porque seguro usted tiene el teléfono en la mano. De la compañía. E incluye, dice, actividades necesarias de acuerdo a la entidad. ¿O dónde tiene mi llamada? Como lo son valoración del riesgo de la entidad, Mi actividades llamada. de control, monitoreo de controles para ¿Y el link? descubrir errores. Nosotros evaluamos el control interno, pero para efectos de la auditoría, porque ahí determinamos si hay riesgos. Determinamos los riesgos. Para eso nosotros evaluamos el control interno, pero no opinamos sobre él. Yo le decía Desviaciones de política establecidas o fraude. la pantalla, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Dice acá, proporcionar al auditor acceso Y yo le de la decía que me información enfocara la relevante pantalla, para la ¿cómo preparación iba a del hacer? estado financiero. El cliente, aquí en esta parte que vamos a poner en la carta de compromiso, es que el cliente o No. la administración tiene que dar acceso a toda la información necesaria que nosotros ocupamos para hacer la auditoría. Vale, no lo ha aceptado el link. Y ese es un párrafo que tiene que llevar bien explicado ahí en la carta de compromiso, acuerdo, como le quieren llamar.
Información adicional dice que puede ser necesario durante la auditoría de acceso a información Me vale. y la auditoría determina para obtener evidencias de auditoría. Además, en Le caso de vale. que sea necesario y requerido por las normas nacionales, la La administración corta proporciona a tiempo. recomendaciones escritas al auditor para soportar evidencias de auditoría. ¿Y por qué fue? Dice, el auditor no deberá aceptar el trabajo de auditoría a menos que sea requerido por las leyes y regulaciones establecidas. ¿Cuándo? No están presentados las precondiciones previas para la auditoría. La Yo no administración escucho no nada. proporciona la información, porque al no proporcionar la información, la administración es una limitación Escuché eso. en el alcance. ¿Verdad? ¿Hable? O representación escrita es necesaria. La administración impone dentro del acuerdo una limitación al alcance del trabajo del autor y dicha limitación da como resultado una extensión a la opinión del autor. No escucho nada, Ligia. ¿Verdad? Sobre los estados financieros. Hay 5 tipos de opinión, 4 tipos de Hábleme opinión. del teléfono, a ver si le Opinión escucho más. estándar, opinión calificada, opinión adversa y abstención de opinión. La más fuerte de todas es la abstención de opinión. No opinamos nada sobre las cifras de los estados financieros. El auditor establece que el marco de referencia de información financiera utilizada para la elaboración de los estados financieros no es aceptable. No se obtiene un acuerdo de la administración. Puede haber un desacuerdo entre la administración cuando, ¿verdad? Si hay un desacuerdo con la administración, el auditor se tiene que retirar de la auditoría, pero siguiendo un procedimiento, ¿verdad? Entonces, por todos estos puntos que están aquí, ¿verdad? No deberá aceptarse el trabajo. Acuerdo sobre los términos del trabajo. Dice, el auditor deberá acordar los términos del trabajo, de acuerdo con la administración, las cuales deben ser registradas en una carta de compromiso de auditoría u otra forma de acuerdo, como les venía explicando, que incluye el objetivo y el alcance de la auditoría de estado financiero, la responsabilidad del auditor y la administración, el marco de referencia de información financiera usado para la preparación de los estados financieros limitados inherentes, planeación y desempeño de la auditoría, la referencia de la forma y contenido del dictamen que vaya a emitir el auditor. Y una declaración que puede existir circunstancias en las que el dictamen puede diferir de lo establecido e incluso los honorarios, ¿verdad? O facturación establecida. Y además características relevantes de las circunstancias en que se desarrolla el trabajo de auditoría. Esto con el fin de evitar malos entendidos respecto de la auditoría. Sin embargo, cuando la ley o regulación prescribe con suficiente detalle los términos del trabajo de auditoría, el auditor no necesita registrarlos en un acuerdo escrito, solo el hecho de que la administración reconoce y entiende su responsabilidad de hacer referencia a la ley o regulación relevante. La carta de compromiso, la que comúnmente se llama, eso no puede hacerse mediante un abogado. Es un acuerdo común entre el auditor y el cliente. Y ahí se estipula todo lo que realmente, todo lo necesario, tanto la responsabilidad del auditor como la responsabilidad del cliente. ¿Verdad? Auditoría recurrente. Esto sí, ténganlo mucho cuidado cuando es una auditoría recurrente, es que todos los años estamos haciendo esa auditoría. Es recurrente. Es decir, el año precedente o el año anterior realizamos la auditoría. Entonces el siguiente año ya se convierte como una auditoría recurrente. Dice, el autor debe evaluar si las circunstancias requieren que se revisen los términos del trabajo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes y cualquier cambio realizado por el trabajo de auditoría.
Bueno, jóvenes, no sé, esto es lo que habla, lo principal de la 210. Habla de la carta de compromiso, ¿verdad? Voy a proyectarles un modelo de carta para que ustedes miren cómo está. Vamos a buscarlo por aquí, a ver si lo encontramos, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Disculpe, fíjese que dicen a unos compañeros si les permite el acceso. Sí, ya les di acceso ya, ¿verdad? Es que gracias. Quiero que me ayuden con el nombre, este es confidencial. Solo les quiero mostrar. ¿Qué es lo que lleva una carta? Bueno, ¿están observando la pantalla? Sí, Bueno, acá la carta va, como decir, nosotros, la firma de auditores tiene que poner el lugar donde está su dirección. Puede ser San Pedro Sula o otra ciudad del país, ¿verdad? Entonces acá la carta pone la fecha y aquí, señores, esta carta se manda directamente al, al, a la asamblea, ¿verdad? Y aquí, pues, ¿verdad? Miren, ustedes observan aquí en esta carta, estimados señores, hemos solicitado que auditemos los estados financieros elaborados de conformidad con las normas internacionales de información financiera eh, la, para pequeñas y medianas empresas, ni para pymes de la sociedad, ¿verdad? Eso quiero que me ayuden ahí con, ¿verdad? No vayan a andar. Entonces, acá dice financiar el 31 de diciembre del 2020, el estado de resultados de cambios, y aquí se pone todo lo relacionado de la auditoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a auditar? ¿Cuántos estados financieros conforman el grupo de estados financieros? ¿Cuántos son? ¿Alguien me puede decir? Porque tenemos que saber eso. Si como auditores no sabemos cuántos son, ¿cuántos tendría que entregarle a la empresa? Bueno, la entidad tiene que entregar 5, digamos, ¿verdad? Balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio, flujo de efectivo y las notas respectivas. ¿Verdad? No se les olvide eso. Si el cliente no entrega toda esa información en forma completa, esa es una limitación en el alcance y usted pueden tener muchos problemas, ¿verdad? Ahora bien, dice aquí, estado financiero el 31 de diciembre del 2020, el estado de cambio, dice el flujo activo, nosotros tenemos que ponerlo acá, que el cliente se responsabiliza de entregarnos en esa información. Los objetivos de nuestra auditoría son de sostener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de representaciones erróneas de importancia relativa debido a fraude o error. Y para emitir el informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Se deberá razonar en un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía
que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría siempre detectará un error de importancia relativa. Cuando existe, los errores pueden surgir, fraude o error, y son considerados materiales. ¿Verdad? Responsabilidad del auditor. Aquí vienen las responsabilidades del auditor. Dice, realizar nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos como parte de una auditoría realizada de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Ejerceremos juicio profesional y mantendremos escepticismo profesional a lo largo de la auditoría. Nosotros también. Es decir, que nosotros tenemos esta responsabilidad. Identificaremos y evaluaremos los riesgos de error material en los estados financieros, sea debido a fraude o error. Diseñaremos y realizaremos los procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos o que disminuyen el riesgo. Nosotros tenemos que elaborar procedimientos para disminuir esos riesgos. Y obtendremos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. Porque nosotros lo que nos cuidamos es que vayamos a dar una opinión inadecuada. Quiere decir que puede ser la opinión calificada y le estamos dando estándar. Y eso no es correcto ni ético para un auditor. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que un resultante de un error, ya que, ¿verdad? Ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones internacionales, distorsión, anulación del control interno. Dice acá, lo que les hablaba anteriormente. Obtendremos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, para no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno. Quiere decir que nosotros como auditores no podemos opinar sobre la efectividad de ese control interno, ¿verdad? Sin embargo, les comunicaremos por escrito aquellas deficiencias o desviaciones significativas del control interno relevante para la auditoría de los estados financieros que sean identificadas durante la auditoría. Dice acá, evaluaremos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas hechas por la administración, ¿verdad? Concluiremos sobre lo apropiado del uso por parte de la administración de la base contable de negocio en marcha y con base a la evidencia de auditoría obtenida. Si existe una incertidumbre material relativa a eventos y condiciones que pueden crear una duda importante sobre la capacidad de la compañía para continuar como un negocio en marcha. ¿Verdad? Si usted observa en esta carta, realmente todos los términos que realmente tienen que quedar escritos en la carta. ¿Verdad? Si concluimos que existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros, o si dicha información es insuficiente para modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditor. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar que la compañía deje de continuar como un negocio en marcha. Cuando estamos hablando de negocio en marcha, es que la empresa tiene problemas de liquidez. Y puedes, como ustedes dicen comúnmente, puede quebrar o puede tener problemas de liquidación la empresa. Evaluaremos la presentación global de estructura y contenido de los estados financieros. Quiere decir que nosotros como auditores, nosotros vamos a verificar esos estados financieros si están bien elaborados.
en cuanto a su estructura y contenido, las cifras, ¿verdad?, de los estados financieros, incluyendo las revelaciones. Porque aparte de las cifras, a veces hay revelaciones que divulgar en el informe de auditoría. Y si los estados financieros representan las transacciones, eventos subsecuentes de una manera razonable, ¿verdad? Debido a las limitaciones inherentes a la auditoría, junto con las limitaciones inherentes al control interno, existe un riesgo inevitable de que le puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales, aun cuando la auditoría se planifique y ejecute adecuadamente, porque usted sabe que a veces hay cosas que por mucho que uno puede, ¿verdad?, planificar bien la auditoría, tener buenos procedimientos para detectar los errores o algún fraude, y no lo podemos encontrar. Entonces aquí dejamos un párrafo diciendo que esto puede suceder, y donde decimos, aun cuando la auditoría se planifique y ejecute adecuadamente de conformidad con las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Eso quiere decir que un usuario de los estados financieros no los va a meter en problemas, porque nosotros aquí lo decimos en la carta de compromiso, ¿verdad? Responsabilidad de la Dirección de Identificación del Marco de Información Financiera. Estas son las responsabilidades de la administración de la compañía. Dice, realizaremos la auditoría partiendo de la premisa de que la dirección y alta gerencia reconocen y comprenden que son responsables de preparar los estados financieros en forma fiel, de acuerdo al marco de información financiera aplicable. En este caso, norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas. De el control interno que la dirección considera necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error. Proporcionarnos a nosotros como auditor acceso a toda la información. Mira, aquí lo decimos, de lo que tenga conocimiento la dirección y que sea relevante para la preparación, ¿verdad? Información adicional que podamos, el auditor puede pedir toda la información que realmente necesita, porque lo decimos aquí en la carta de compromiso. Acceso ilimitado a las personas. Nosotros podemos reunirnos hasta con la aseadora de las, así como nos podemos reunir con la alta gerencia, también nos podemos reunir con los de bajo perfil. Y nadie nos puede limitar. A veces las personas que están ahí abajito son los que proporcionan mejor información para la auditoría. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Todo bien, Lick. Bueno, pues, esto es un modelo pueden haber otros modelos, ¿verdad? Pero este es un modelo bastante apegado a lo que dicen las normas, ¿verdad? Ustedes, yo les voy a dejar un trabajito de investigación. Como parte de nuestro proceso de auditoría, solicitaremos a la dirección confirmación escrita de las manifestaciones realizadas a nuestra atención en relación con la auditoría. Esperamos, dice, contar con la plena colaboración de sus empleados durante nuestra auditoría. Es posible que la estructura y el contenido de nuestro informe tenga que ser modificado en función de los hallazgos de nuestra auditoría. Responsabilidad por otros documentos que acompañan los estados financieros auditados. Responsabilidad relacionada con la distribución electrónica de la opinión. A veces hay clientes que ellos tienen que subir los estados financieros a una página. Entonces aquí nosotros les decimos, ¿verdad? Que tiene la intención, dice, nuestra firma es un documento que tiene otra información. La gerencia conviene a
suministrando un borrador de ese documento para su lectura. ¿Verdad? Entonces, un borrador dice para inclusión de nuestro informe antes de que el documento sea concluido. Eso nosotros tenemos que dar el visto bueno para que ellos lo puedan subir. Eso es lo que quiere decir este par. ¿Verdad? Terceros usuarios, ¿verdad? Entonces, acá dice nuestra opinión de los estados financieros, dice, se emitirá para beneficio de aquellos o quienes está dirigida. La auditoría no será planificada ni realizada. Tenemos en cuenta que un tercero depositará su confianza en ella. Ahí lo decimos nosotros también. ¿Verdad? Aquí también decimos responsabilidades. Consentimiento de BDO. ¿Verdad? Mire, comunicaciones del internet, también lo decimos aquí, que tenemos que tener acceso y de informe ilimitado a los internet. Y por aquí vienen los honorarios, ¿verdad? Esos que no les interesa, tenemos que poner los honorarios ahí, las condiciones de pago, los informes que vamos a emitir, ¿verdad? Aquí dice informe de auditoría de estados financieros para el periodo, ¿verdad? Carta de recomendaciones, eso sí, lo vamos a entregar. Otros servicios dice que se facturarán por separado o se emitirán por separado. Ley y la jurisdicción, que esto es interesante. El contrato dice constituido por esta carta de contratación cuando sea aceptable por usted estará regido y será interpretado de acuerdo con las leyes de la República de Honduras y por la presente se conviene y acepta irrevocablemente que los tribunales de la República de Honduras tendrán competencia incluso para dirimir cualquier reclamo o diferencia. Esto nunca lo hemos tenido y por último viene la firma, aquí viene la firma de los socios y todas las cosas. ¿Verdad? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? No, Lick. Bueno, pues, así me gusta. Vayan leyendo, vamos a tener prueba. La prueba la vamos a tener el martes, creo yo. Martes. El martes, Lick. El martes. De estas tres normas que hemos visto. Siempre va a ser en línea, Lick. No. El martes va a ser presencial. La prueba va a ser presencial, Lick. Sí. Lick no he dicho que virtual. Es que virtual es complicado. Pues, si quieren virtual, hacemos el Sí, Lick, virtual, Es que porque... mejor el virtual, Lick, por lo que miércoles hagamos la trabajamos, porque si no virtual. nos da chance de llegar por Ah, el sí, tráfico. Lick, el miércoles virtual está bien, Lick. Miércoles virtual, va. Gracias. Vamos Lick. a hacer prueba sobre estas tres. Nos va a compartir el resumen de la NIA 210. No, yo subí todas las mías ahí. Ahí está incluida la 210. Ahí están todas. Ah, bueno, gracias, Lick. Pero la Bueno. 210 no, Lick. No, ahí está. Es que tal vez ahí dice normas internacionales de auditoría, está todo ahí. ¿Ya? O déjenme revisar, pero me parece que la subí. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, entonces lo espero el lunes en clase, ¿verdad? Ahí vamos a ver otra mía. Ok, Lick, está bien. Vaya, Excelente, Lick. Está bien, Lick. bueno.